En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que venimos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues como hemos dicho, vamos a ver hoy la historia de la pasión de nuestro Señor. Y ello, pues, apoyándonos en las antiguas profecías, en el Evangelio, en los salmos. Sabéis que hay muchos salmos mesiánicos que hacen referencia a la pasión de Cristo, y el estudio de algunos doctores que han estudiado la sábana santa y han estudiado lo que supone el suplicio de la cruz. Bien, hablar hoy de la existencia histórica de Jesucristo pues no tiene mucho sentido, porque la existencia histórica de Jesucristo, es decir, que Jesucristo fue un personaje que vivió en un momento determinado y en un lugar determinado, hoy no ofrece ninguna duda. Solo destacar pues los comentarios de un intelectual ruso ya en tiempo de Stalin, que decía que negar la existencia de Jesucristo es contradecir conclusiones universalmente aceptadas. Es decir, que la realidad histórica de Jesucristo hoy es aceptada por todos. Aparte tenemos pues referencias hacia la persona de Jesucristo de historiadores de la época, de los historiadores romanos del siglo I, como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven. Muy bien, pues este Jesús sabemos que tenía dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Hoy, al tratar la pasión, nos vamos a ocupar de esa naturaleza humana de Jesucristo que tomó de la Santísima Virgen. Pero antes de entrar en el tema de la pasión, un breve paréntesis para repasar algunas palabras que están muy relacionadas con la pasión, que además son muy oídas, pero quizás por ser tan oídas, pues a veces pasamos un poco por encima de ellas. Son la justificación y la redención. Nos viene bien también porque ahora que están viendo la carta a los Gálatas y sobre todo luego después cuando se vea la carta a los romanos, se nos habla mucho de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué es eso de la justificación? La justificación pues es un hecho de la justicia de Dios. Es decir, Dios declara al pecador legalmente justo porque su Hijo cargó con el castigo y lo pagó por completo. Eso es la justificación, es decir, que el amor de Dios no está en haber dejado impune los pecados de los hombres, sino en haberlos transferido en la persona de su Hijo, y haberlos transferido y castigado en la persona de su Hijo. Eso en cuanto a la justificación. La redención sí, quizás es más conocido, ¿no? El término técnico de la redención, pues la obra de salvación humana realizada por Jesucristo. Pero
conviene que nos fijemos en su significación primaria de la redención, que decía es liberación a base de pagar el conveniente precio o rescate. Y esa es la idea que nos da Pablo en todas sus cartas. Pablo en sus cartas no se contenta con afirmar el hecho de la liberación del hombre por Jesucristo, sacándonos de la esclavitud del pecado, sino que expresamente en sus cartas habla del precio de la redención. Y así en la primera carta a los Corintios dice: habéis sido comprado a buen precio, el precio de la redención, especificando que ese precio es Cristo y más concretamente su sangre, como dice en la carta a los Efesios. Dice en la carta a los Efesios: en él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de la gracia. ¿Veis? Por eso, como tanto la justificación como la redención tienen que ver con la pasión de Cristo, conviene aclarar un poco estos términos. ¿Por qué fue necesaria la pasión de Cristo? ¿Por qué fue necesaria esa redención? Si Dios, cuando crea al hombre, lo crea en un estado de felicidad total y hasta con el don preternatural de no morir. Es decir, Dios crea al hombre para la vida, no crea al hombre para la muerte. Pero el hombre, engañado por la serpiente, pretende ser como Dios. Fijaos, ese es el primer pecado, porque es el pecado de nuestros primeros padres, pero yo creo que es el pecado todavía de nuestro tiempo, pretender ser como Dios. También hoy queremos ser como Dios en muchos aspectos y decidimos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por nosotros mismos. Entonces, el hombre, engañado por la serpiente, pues se separó de Dios. Y Dios, que es la felicidad, pues permite que el hombre sufra las consecuencias de haberse separado de eso, de la felicidad. Pero es verdad que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo Padre. Y al lado mismo de la caída le promete una redención. Una redención que ¿cómo va a llevar a cabo? Pues podría haberla llevado a cabo de muchas formas. Podría haber dicho Dios: bueno, pues el hombre que es el que se ha separado de mí, pues que se una conmigo. Bien, sería una posibilidad imposible, porque el hombre, ser finito, comete una falta infinita contra un ser infinito, la que solo un ser infinito puede resolver. Pues podría decir Dios: bueno, pues yo que soy Dios y lo puedo todo, lo uno, porque sí. Tampoco sería posible. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre libre y respeta por encima de todo la libertad del hombre. Si Dios hubiera llevado a cabo la redención sin contar con el hombre, pues no hubiera respetado esa libertad. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que Dios se haga hombre y así, como hombre, quiera llevar a cabo la redención y como Dios pueda llevar a cabo esa redención. Y ahí está la solución. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y lleva a cabo los planes de Dios. Fijaos cuánto le costó a Cristo convencer a sus discípulos de estos planes de Dios. ¿Cuánto le costó? Pues convencerles de que el reino que predicaba no era como los reinos de este mundo, sino una crucifixión entre ladrones después de una pasión atroz. Si nos fijamos a lo largo de toda la vida, pues Cristo fue dando fogonazos de esta revelación, de estos planes divinos de redención. Por ejemplo, en el bautismo, cuando Juan ve a Jesús en el Jordán, dice: ahí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un fogonazo, porque quizás a nosotros hoy la imagen del Cordero nos diga menos, pero entonces para un judío le era muy fácil recordar ese otro Cordero degollado en Egipto, que les liberó en esa primera Pascua de la esclavitud de Egipto.
Por lo tanto, presentar a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo es un fogonazo ya, como decíamos, de su pasión. También, repasando algunas de las profecías del Antiguo Testamento, la del siervo de Yahvé, el capítulo 53 de Isaías, dice: conducido como oveja al matadero para ser inmolado por los pecados de todos. O más tarde, cuando Jesús, Juan, en su Evangelio, lo compara con las serpientes de bronce, esas serpientes que fueron alzadas en el desierto para que los judíos, mirándola, quedaran limpios de las llagas. Así, dice Juan, Jesús sería elevado en el Gólgota, atrayendo sobre sí a todo el género humano. Vemos pues que el sacrificio de Jesús era necesario, porque para expiar la ofensa contra Dios, que es bondad infinita y eterna, pues la humanidad necesitaba un sacrificio sin manchas e ilimitado. Y ese, el único que podría quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, era Jesús. ¿Qué sabemos de Jesús? Bueno, pues sabemos lo que nos cuentan los textos del Evangelio, que tenía unos 30 años cuando empieza su vida pública, que tenía unos 33 años cuando murió en la cruz, y que era un hombre fuerte y sano. ¿Por qué sabemos que era un hombre fuerte y sano? Bueno, fijaos, si nos atenemos a los estudios, por ejemplo, de la Sábana Santa, pues nos dan una estatura de 1,83, por lo tanto muy alto. Pero si vemos en el texto del Evangelio, en el Evangelio de Marcos, que nos deja reflejada algunas jornadas completas de actividad de Cristo, le vemos que durante la jornada está predicando, está atendiendo a las masas, está curando sin parar todos los enfermos que le traen, y dice el mismo texto de Marcos que ni para comer tenía tiempo, lo que quiere decir que una persona con una jornada y una actividad así, no cabe duda de que tiene que ser una persona fuerte y una persona sana. También conocemos su fisonomía moral, es decir, la delicadeza de su corazón. Se apenaba por la dureza de corazón de los que le criticaban que curara en sábado. Y hay un detalle que impresiona, y es en la curación del leproso. Sabemos lo que era la lepra en aquella época. El leproso era desterrado de la ciudad, porque era una enfermedad contagiosa, no se podían acercar ni a los caminos. Bien, pues Jesús, yendo por uno de esos caminos, se le acerca a un leproso y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y dice Marcos que enternecido le tocó. Fijaos la fisonomía moral, la delicadeza del corazón de Jesús. Lo va a curar de la lepra, pero antes lo toca, lo acaricia. Dice la Madre Teresa, que sabéis que tenía esos morideros de leprosos, esas leproserías allá en la India, en Calcuta, que una caricia a un leproso le hacía más bien que cualquier medicina. Bueno, pues Jesús, antes de curar al leproso, le acaricia, le toca. Un corazón con tantos quilates, pues que llora ante el dolor de sus amigos por la muerte de Lázaro. Bien, pues este Jesús sabía que tenía que comprarnos con su sangre, tomando sobre él todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Fijaos, él que sin duda pues iría a la sinagoga, pues cuántas veces de joven en la sinagoga oiría la cita de Isaías: aunque vuestros pecados fueran como la grana, cual la nieve blanqueará, aunque fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedará. Y Jesús sabía que era él el que tenía que blanquear esos pecados. Por lo tanto, la pasión de Jesús fue algo permanente en toda su vida. Él sabía para lo que había venido y sabía que tenía que llegar a la cruz y sabía que tenía que morir en la cruz. Ese simple hecho, dice un famoso doctor, el doctor William Edwards,
del Departamento de Patología americano, dice: la temida futura inmediata realidad tuvo que producir en Jesús una tremenda angustia con repercusiones biológicas. Es decir, el saber que había venido para morir, pues eso tuvo que repercutir biológicamente de alguna forma en Jesús. Bien, pues vamos a ver lo que es ya la pasión de nuestro Señor, pues a partir de que en la última cena celebra la Pascua con sus discípulos. Una vez terminada la Pascua, terminada la cena, se advierte en el grupo y en Jesús pues que hay tensión, que hay tristeza, que hay miedo. Si repasamos los textos de los evangelios de ese momento, Juan nos dice: Jesús les habló de traiciones. Efectivamente, en la cena les dijo que uno le traicionaría, que iba a estar ya poco tiempo con ellos, que no se turbaran en su corazón, sabiendo lo que se aproximaba, y que irían a ver para que les dijese: ¿creéis en Dios? Pues creed también de mí. ¿Veis? A pesar de todo, pues sus discípulos no entendían. Entre el miedo les impedía descubrir pues todo esto que estaba pasando. Pero fijaos, entre tantos misterios hay uno que desconcierta sobre todo a nuestra naturaleza humana. Cuando ya sale del cenáculo hacia Getsemaní, cuando podríamos decir de tejas para abajo que ya no hay quien pare esa tragedia, pues nos habla de la glorificación por el dolor. Dice el texto de Juan: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La glorificación por el dolor, uno de los misterios que más nos cuesta digerir a nosotros. Fijaos que Juan, cuando nos habla en su evangelio de la hora, es la hora de la cruz, pues no tenemos ninguna duda, ¿no? Porque precisamente ahora, cuando Jesús sale de Getsemaní, del cenáculo hacia Getsemaní, dice: Padre, llegó la hora. Y especifica más: hora de pasar de este mundo al Padre. Bien, pues Jesús llega al huerto de los olivos, llega a Getsemaní. Allí hay una gruta a la entrada, en la gruta quedan 8 de sus discípulos, y con los 3 discípulos de siempre, Pedro, Santiago y Juan, se adentra hacia el huerto y le acompañan Pedro, Santiago y Juan, porque Jesús les quiere tener cerca como un poco de consuelo. Fijaos, la agonía en Getsemaní es uno de los misterios de la vida de Jesús que más desorienta. Es verdad que el dolor físico de la cruz es terrible, ahora lo veremos, pero podemos decir que es un dolor que vemos, pero el dolor psíquico que sufre en Getsemaní es terrible, y es tan terrible como el de la cruz, con la peculiaridad de que además es más difícil de percibir, no lo vemos. Mirad, recordáis que Jesús, cuando va a empezar su vida pública, está 40 días en el desierto, y después de esos 40 días tiene las tentaciones por parte del demonio. Y Jesús venció al demonio en las tentaciones. Pero dice el texto de Lucas que el demonio se apartó, se retiró hasta una mejor ocasión. Bien, pues parece que es ahora aquí, en Getsemaní, cuando Dios Padre permite que Satanás vuelque todo su odio sobre la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué mejor tiempo para que Satanás descargue todo su odio? Fijaos, en referencia a este momento de Getsemaní, si repasamos algunos textos, pues el Salmo 116, sentía angustias de muerte. El Evangelio de Mateo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Fijaos, sabiendo que es Dios, pues cuesta creer que esa naturaleza humana esté tan empobrecida, que tiemble y que tenga necesidad de pedir ayuda a los amigos íntimos.
En la película de la Pasión se ve muy bien. Sí, se refleja muy bien pues lo que es el momento de Getsemaní. Dice San Pablo: el que no conoció pecado se hizo pecado. Fijaos, este es lo terrible de Jesús en Getsemaní. Jesús no es que cargue en un saco y se los eche al hombro todos nuestros pecados, sino que se hace pecado. Es decir, Jesús en Getsemaní se siente autor de todos los pecados. Por lo tanto, se siente un criminal, se siente un impuro, un adúltero, un mentiroso, un blasfemo. Imaginaos, sabiendo Jesús lo que es la blasfemia, sentirse blasfemo ante el Padre. Por eso el estado de Jesús en Getsemaní es aterrador. Por su cabeza pasan todos los malos pensamientos, y cada mal pensamiento es como una espina que se clava en su cabeza. Por sus ojos pasan todas las malas miradas, y cada mala mirada pues es como una gota de sudor de sangre que recorre su rostro. Por su boca pasan todas las malas acciones realizadas por la palabra, la blasfemia, las conversaciones obscenas, las malas enseñanzas, y Jesús se siente morir. Por su corazón pasan todas las ofensas, todos los pecados de todos, y agoniza por el dolor que le causa. ¿Veis? Ante tanta inmundicia, pues no es extraño que los salmos anticipen. Dice el Salmo 18: las olas de la muerte me envolvían. No es extraño que en ese estado, en el estado en que se encuentra Jesús, pues su naturaleza humana no puede más y saltan miles de vasos sanguíneos. Y como dice el Evangelio de Lucas, sumido en angustia, sudó sangre. Fijaos, dice el doctor Barbet, que era uno de estos doctores que decíamos al principio, que han estudiado el suplicio de la cruz y han estudiado la sábana santa. La hematidrosis, que es como técnicamente se conoce el sudor de sangre, es un fenómeno fisiológicamente rarísimo, pero bien descrito en medicina. Se produce en condiciones muy especiales. Ha de haber una gran debilidad física, una conmoción moral grande, una intensa emoción y un enorme miedo. Por lo tanto, todas estas condiciones se tenían que dar en Jesús para que llegara al extremo de sudar sangre. Dice Lucas que un ángel del cielo bajó y le confortaba. ¿Cómo pudo confortarle en ese momento? Pues quizás haciéndole ver, presentando ante él los frutos de su pasión, cómo su pasión iba a tener sentido, iba a ser aceptada por esa ingente cantidad de hombres, de pueblo, de todo pueblo, raza y nación, que se aprovecharía de los méritos de su pasión. Fijaos, hay un texto en la carta a los Hebreos que aparentemente parece difícil de entender. Dice la carta a los Hebreos, el texto de los Hebreos: habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado. O sea, parece que aparentemente el texto parece que Cristo pidió al Padre con insistencia, con grandes clamores y lágrimas, que le salvara de la muerte, y fue escuchado. Y es probablemente este texto que tenga su explicación aquí en Getsemaní. Jesús sabe que tiene que llegar a la cruz. Jesús sabe que tiene que morir en la cruz, pero se encuentra en tal situación en Getsemaní que se ve morir, que se ve sin fuerzas, que se ve que no llega a la cruz, y pide al Padre no morir en ese momento para poder llegar a la cruz. Bien, pues en estas condiciones Jesús busca consuelo, y busca consuelo en sus amigos, en sus íntimos, en sus predilectos, en los tres que le habían acompañado.
y sabemos lo que dice el texto, ¿no? Cuando volvió, sus discípulos estaban dormidos. Y poco más tarde, después, cuando lo apresan, cuando la guardia del sumo sacerdote llega al huerto de los olivos y la apresa, dice Mateo, sus discípulos, abandonándole todos, huyeron. ¿Cómo debió, pues, dolerle a Jesús el abandono de los suyos? Recordamos el Salmo 88. Dice, has alejado de mí compañeros y amigos. Son mi compañía las tinieblas. Fijaos cómo debió dolerle, pues esos en los que él más confiaba, en sus amigos, en sus íntimos, en sus discípulos, que le abandonaran. Pues muy bien, allí es hecho preso por la guardia religiosa, podríamos decir, por la guardia del sumo sacerdote, y a la medianoche, sobre la medianoche, es conducido a casa de Anás primero y de Caifás después. En casa de Anás, Anás le pregunta sobre su doctrina y sobre sus discípulos. Y Jesús, pues, le remite a cuanto le habían oído día tras día, y dice el texto que uno de los alguaciles, de la guardia del sumo sacerdote, le dio un bastonazo. Le dio un bastonazo que posiblemente, según se ve en el estudio de la sábana santa, le rompiera la nariz, no el hueso de la nariz, sino el tabique nasal y el pómulo derecho. Se ve un golpe en la sábana santa y los estudiosos dicen que probablemente fuese este bastonazo que le da en casa de Anás. En casa de Caifás es trasladado a casa de Caifás, y ya sabéis, en casa de Caifás pues se lleva a cabo un juicio, podríamos decir totalmente ilegal, porque no podían juzgar de noche, tenía que estar reunido todo el Sanedrín, y ni estaba todo el Sanedrín, y lógicamente era de noche. Caifás sabía que solamente podría agarrarse a lo que Jesús dijese. Por eso muy hábilmente le pregunta si es Dios. La pregunta de Caifás a Jesús, ¿eres Dios? Y ante la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, pues llegan esas típicas reacciones judías que a veces nos cuenta incluso San Pablo en las cartas, esos espavientos, esos tirar los mantos, las vestiduras rajadas. Se ha hecho Dios, dice, ¿qué os parece? Y todos contestaron, reo es de muerte. Como veis, es aquí realmente donde se le condena a muerte a Jesús, porque aunque es verdad que luego va a ser trasladado a casa de Pilato, que es la autoridad romana y que es quien oficialmente y legalmente podrá dar la sentencia de muerte, los judíos no podían condenar a muerte, pero es realmente aquí en el Sanedrín donde a Jesús se le condena a muerte. Dice el texto que Pedro y Juan le seguían de cerca, estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote, porque dice el texto que Juan era conocido, sería familia, aunque lejana, del sumo sacerdote. Fijaos, Pedro, que poco antes había dicho que acompañaría a Jesús hasta donde fuera, y que si era preciso moriría por él, pues le negó por cobardía por 3 veces y juramentos. ¿Qué no diría Pedro en esas negaciones de Jesús, en esas negaciones, en ese no reconocerle? Dice, Jesús cruzó el patio y miró a Pedro, cantó el gallo y Pedro, recordando lo que Jesús había dicho, dice el texto, que salió y lloró amargamente. La verdad es que si vemos la diferencia entre Judas y Pedro, no hubo mucha diferencia en cuanto al pecado. Uno le entregó, el otro le negó. La diferencia fue que Pedro se arrepintió y fue perdonado, mientras Judas se desesperó. Bien, pues Jesús
es apresado, había que esperar a que amaneciera, por lo tanto Jesús pasa esa noche en los calabozos de casa del sumo sacerdote. Por los textos, por los evangelios de Lucas y Mateo, por Lucas sabemos que los hombres que le tenían preso se burlaban de él, le maltrataban, le insultaban. Por Mateo sabemos que le escupían en la cara, le pegaban y se mofaban diciendo: adivina quién te ha pegado. Pues así pasa Jesús toda esa noche preso, hasta que muy de madrugada, muy de mañana, a las 7 de la mañana, estaba ya ante Pilato. Fijaos, Pilato no podía ver a los judíos y intentó quitarse el problema de Jesús de encima en varias ocasiones. Primera ocasión, pero fijaos, más que por agradar a Jesús, que tampoco, por no complacer a los judíos a los que odiaban. Primera tentativa de Pilato de quitarse encima el problema que se le presentaba con Jesús. Pues le dice: es que viene alborotando desde Galilea. Dice: pues muy bien, que lo juzgue Herodes, y se lo remite a Herodes para que lo juzgue. Fijaos, Herodes, que es el prototipo del hombre empecatado, pues cuando se enteró de que le iban a remitir a Jesús, dijo: nos lo vamos a pasar en grande. Este hombre que está haciendo milagros por todo el mundo, pues va a venir ahora, nos va a hacer unos milagros, nos va a hacer unas cosas. Y fijaos, el texto de Lucas: Jesús ante Herodes ni una sola palabra, no dijo nada. Entonces, claro, Herodes, para disimular el ridículo, le trata de loco y, vistiendo de rey, lo envió a Pilato. Y es curioso lo que dice Lucas. Dice Lucas que Herodes y Pilatos eran enemigos y desde aquel día se hicieron amigos. Parece que cuando entre el odio pasa Jesús, ese odio se convierte en amor o se convierte en amistad. Ese es, digo, el primer intento de Pilato de quitarse el problema de Jesús del medio. El segundo, pues aprovechar una costumbre judía. Los judíos tenían la costumbre de liberar un preso por las fiestas de la Pascua. Entonces Pilato les propone que en esta Pascua liberen a Jesús, pero la masa, influenciado por los sumos sacerdotes y los ancianos, la logran persuadir, digo, a la masa para que grite y suelten a Barrabás. Con lo que Pilato, pues, se ve obligado a soltar a Barrabás. Fijaos, aún se le complicó un poco más la cosa a Pilato cuando su mujer le mandó este recado. Dice el Evangelio de Mateo: no te mezcles con la sangre de este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Bien, Pilato trataba de liberarle, lo dice Juan 19:12, y pensó en una solución que, aunque era injusta, creyó que sería eficaz: castigar a Jesús brutalmente y soltarle. Por eso les dice: no encuentro en él ningún delito, así que le castigaré y le soltaré. Y ordenó una flagelación en la que no pocas veces el reo moría en este tipo de flagelación. Dice el doctor Barbet, que estudió la Sábana Santa, dice: dos verdugos de distinta estatura azotaban cubriendo toda la espalda. Precisamente por eso eran de distinta estatura, para que al ser uno más alto y otro más bajo, uno daba más arriba y otro más abajo, y cubrían toda la espalda. Usaban unos fragum, que se llamaban, eran unos látigos que tenían entre 3 o 5 correas. Parece que los látigos que usaron con Jesús tenían 3 correas, y en las correas incrustadas unas bolitas de acero o unos huesecillos con puntas. Dice, en las puntas, con bolitas de plomo y huesecillos en las puntas, que dejaban profundas hileras que se van amoratando. Además dice, hay que recordar
que la piel había sufrido innumerables hemorragias por el sudor de sangre. Hay que recordar que Jesús viene de Getsemaní, que ha sudado sangre, que los poros que la piel está débil, que al golpearla pues es fácil y es de suponer que al emplearse con el furor que se emplearon los verdugos que le azotaron, no es extraño lo que nos dice el Salmo 129, dice: sobre mis espaldas araron. Bueno, pues así que debió quedar la espalda de Jesús después de la flagelación. No solo la espalda, también por delante, las piernas, los brazos, pero si habéis visto la película de la Pasión, es verdad que ese momento, el momento de la flagelación, es durísimo, pero es real, quiero decir, nos muestra lo que realmente pasó Jesús en estos momentos de la flagelación. Serían pues sobre las 10 de la mañana cuando los soldados, vistiéndole con un trapajo de púrpura, pues para reírse de él, le pusieron una corona de espinas. Y dice el doctor que la corona era como una canastilla, es decir, era como un casco, cubría todo el casco del cuero cabelludo. Él, como cirujano, dice, da testimonio de cómo sangra el cuero cabelludo y dice que el cráneo se ve lleno de coágulos de sangre por el hecho de la coronación de espinas, de la corona de espinas. Y así como una piltrafa humana, pues es presentado al pueblo, es presentado a todo el pueblo que estaba pendiente, ante los jefes y ante la multitud. Yo creo que debió haber un silencio imponente en un primer momento al verle en esas condiciones, pero los jefes que manejaban la turba no cesaban de gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y a Pilato le tocaron, pues, podríamos decir lo que era el punto más débil. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Y eso, pues sí, ya era una preocupante amenaza. Así que Pilato se sienta en el tribunal y lo entregan para que lo crucificaran. Sería aproximadamente sobre las 11 de la mañana cuando Pilato dicta la sentencia de muerte. Bien, de la Torre Antonia al Calvario hay unos 600 metros. La Torre Antonia era la estancia de Pilato. Pues desde allí hasta el Calvario, donde va a llevar Cristo la cruz, habría unos 600 metros. Por lo tanto, no es extraño, dado el estado en que se encontraba, que en el camino hubiera varias caídas y que en el camino se encontrase con su madre, porque sabemos por el Evangelio de Juan que su madre estaba junto a la cruz cuando Jesús fue crucificado. Aunque los romanos crucificaban a los reos desnudos, es verdad que ellos respetaban pues todas las costumbres y todas las tradiciones de los pueblos que conquistaban, y a los judíos les repugnaba la desnudez. Por lo tanto, a Jesús seguro que respetaron esta tradición con él y lo crucificaron como lo vemos generalmente representado en la crucifixión, con ese paño tapándole. Pero el resto de la ropa se la quitaron. Más que se la quitaron, se la arrancaron. Sabemos que le quitaron la túnica, que echaron a suerte sus ropas y se echaron a suerte la túnica y se repartieron su ropa. Dice el doctor, fijaos, solo el hecho de quitarle la ropa, de quitarle la túnica. Al arrancar el resto de la ropa, los hilos de tela que están pegados entre las llagas, al tirar sin miramiento, arrancan las innumerables terminaciones nerviosas, dejando heridas en carne viva. Hay que recordar cómo estaba la espalda de Jesús después de la flagelación. Le han puesto la túnica encima. Ha pasado cerca de más de una hora o sobre una hora. La sangre ya se va secando, se va coagulando, se ha quedado la tela pegada a la sangre. Al arrancar, otra vez vuelve a quedar todo en carne viva.
Serían las 12 cuando los romanos lo crucificaron. Los clavos eran forjados de unos 8 centímetros y los clavaban generalmente entre la muñeca, porque si clavaban en la palma corrían el riesgo de que rasgara por el peso y no surtiera el efecto que querían. Entonces lo clavaban generalmente en la muñeca. Los agujeros en el madero lo hacían antes, pero como no medían, pues a veces no se llegaba y tenían que estirar del brazo, con lo que en algunas ocasiones pues descoyuntaban el hombro o el brazo para poder llegar al agujero que ya estaba hecho. Si veis, también es un detalle que se ve en la película de la Pasión. Cuando lo van a crucificar, le clavan una mano, pero la otra no llega hasta el agujero. Entonces tiran hasta que llegue y le descoyuntan el hombro. Dice el doctor, aunque Jesús no se quejó con el momento de la crucifixión, su rostro hubo necesariamente de contraerse horriblemente. El dolor es el más horrible que puede sufrir un hombre. Al ser levantado, queda la herida del tronco tirante, vibrando a cada sacudida y a cada movimiento. Y así está Jesús unas 3 horas. Ha perdido pues una gran cantidad de sangre. Después de la flagelación, mucha sangre. Tiene unos 39 grados de fiebre, precisamente por eso, por la pérdida de sangre, y también por esa pérdida de sangre, la garganta y la boca seca. Por eso, fijaos, dice el Salmo 22, mi paladar está seco como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Los crucificados morían generalmente asfixiados, porque al tener tan tensos todos los músculos en la cruz, podían tomar aire, pero no podían expulsarlo. Y fijaos, dice el doctor, los músculos quedan tensos, sus deltoides y bíceps tirantes, los dedos como ganchos, endurecidos los músculos, los intercostales, los respiratorios. La respiración se hace cada vez más imposible y más corta. El epigastrio se hunde, son los músculos del estómago. El aire que entra silbando no puede salir. Y fijaos, impresionante, para poder expulsar el aire se tiene que apoyar en los clavos de los pies. Así consigue coger un poco de impulso para poder expulsar el aire, y en ese estado de asfixia pues está Jesús 3 horas en la cruz. Y en este estado, fijaos, lo que más debió dolerle, el desprecio, las burlas, los retos, los desafíos de los que estaban junto a la cruz. Baja de la cruz y creeremos en ti, le decían unos. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Pues que le salve si es que de verdad le quiere, le decían otros. Y fijaos, ante tanta burla, pues Jesús no podía fallar. Jesús nos dijo en una ocasión algo que era incomprensible para nosotros, y que incluso yo creo que en el momento era incomprensible. Jesús dijo que había que amar a nuestros enemigos. Ahora sí, después de la cruz se entiende, porque en esta situación, cuando está al límite, ante las burlas, ante el desprecio, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Fijaos también qué impresión debió causar en su corazón el escuchar de uno de los crucificados la palabra Señor, con lo que esa palabra significa para un judío. Sabemos que decir Señor es decirle Dios. Por eso, cuando oyes Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, pues la respuesta nos hizo esperar. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues cuando proclamó que todo estaba cumplido, hacia las 3 de la tarde gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió.
estaba profetizado que no le quebrarían ningún hueso. Y como eran la víspera de la fiesta, la víspera de la Pascua, y los cadáveres no podían quedar en la cruz, pues en el madero, los soldados llegaron, rompieron las piernas por la rodilla a los dos crucificados con Jesús, pero cuando llegaron a él, como lo vieron muerto, ya pues uno de los soldados le atravesó el costado. San Juan dejó escrito que nos amó hasta el fin, que nos amó hasta el extremo. Fijaos qué misterio no será el pecado, que necesitó tanto dolor para borrarlo. Solo el amor de Cristo, solo el amor divino es capaz de tanto. Bien, pues podemos terminar recordando esos bonitos versos de un místico que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Bien, pues tendremos ocasión en esta Semana Santa de contemplar alguno de esos pasos tan bonitos que procesionan por nuestras calles de la ciudad o en las ciudades donde estemos. Pues cuando veamos una talla bonita del Nazareno, que tan bonitas tallas tenemos, o una talla del crucificado, a ver si por lo menos somos capaces de mirarle y decirle gracias por lo que hiciste por mí. Y ahí rezamos, ¿no? Virgen, bella como la luna, de ciencia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.